Pues muy bien, nos decía nuestro hermano que el Señor tiene mucho que realizar y mucho que hacer en él. ¿Y en quién no? ¿Y en quién no? Y tenemos delante de nosotros este estudio de las bienaventuranzas y creo, hermanos, que cada domingo cuando hacemos una de las bienaventuranzas subimos un peldaño más acercándonos a la realidad de nuestro Señor. No las podemos desligar, las bienaventuranzas van todas juntas y todas juntas tienen un porqué de ir todas juntas. Y empieza las bienaventuranzas pidiéndonos una serie de condicionamientos para poder llegar a la realidad del Señor. Y hoy nos toca la de Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si lo tuviera que decir con palabras de nuestro mundo, recogemos lo que sembramos, ¿cierto? Y por esto la palabra de Dios nos está diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y estamos viendo, hermanos, esta descripción de la condición del creyente a través de las bienaventuranzas y de nuestra esperanza en el Dios de nuestra salvación, que es el único, nuestro Dios es el único que nos puede saciar de nuestra pobreza, que nos puede secar nuestras lágrimas con el gran amor de su vida, que nos puede enseñar a hacer humildad y ser mansos, como nos decía el versículo, que nos puede saciar, llenar nuestra sed de hambre, de justicia, y que nos puede hacer, hermanos, estar ante Dios tal y como somos. La realidad, hermanos, es que necesitamos de Dios en nuestra vida y necesitamos estar lo más cerca de Él para que Satanás no pueda estar venciendo a diario en nuestra vida. Y es una lucha diaria, hermanos. Y además, con nuestras cargas, con nuestras necesidades, podemos acudir al Dios de nuestra salvación y Él es misericordioso. Es el Todopoderoso, creador de cielos, creador de tierra, pero es misericordioso. Y decirme si no es misericordioso cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, para que lo supiéramos todos, nos dijo, de tal manera amé al mundo, ¿a uno solo? Al mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y las bienaventuranzas, hermanos, nos enseñan lo que es ser creyente. O sea, las bienaventuranzas lo que nos traen a nuestra vida es la realidad de ser creyente. Porque para poder llegar a ser creyente, hermanos, primero hemos tenido que ser pobres de espíritu y reconocer nuestra inutilidad delante de Dios. Cuando hemos aprendido eso, hermanos, hemos llorado porque nuestro pecado nos invadía. Y que además nos dice el texto, hermanos, que nos enseña humildad, misericordia, nos da mansedumbre ante las circunstancias de la vida, pero sacia nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Y esto, hermanos, es un perfecto trabajo de misericordia de parte de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Y es esta parte del Sermón del Monte, hermanos, cuando el Señor Jesús nos afirma, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, como muy bien nos dice este versículo. Así pues, hermanos, los creyentes debemos de tener esa actitud de amor hacia nuestros semejantes. Es más, textos bíblicos nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale. Y a tus enemigos. Y a tus enemigos. Y esto es una solicitud del mismo Dios, hermanos. Por lo tanto,
Es una actitud que nos pide a los creyentes. No importa que tengamos que derramar nuestro amor, nuestra misericordia con no creyentes. No importará si se lo merecen o no se lo merecen. No importará todo eso, hermanos, porque el creyente tiene que dar de gracia, de regalo, como de gracia y de regalo hemos recibido nosotros la salvación. No soy mejor que vosotros, pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha dado salvación también. Por lo tanto, tengo que volcarme para ser de bendición. Y como hemos recibido de misericordia, de gracia, por ello seremos bienaventurados. Si somos creyentes, hermanos, esa actitud de diferencia debe de ser la misericordia, sin olvidarnos de las otras. O sea, no estoy diciendo, ahora dejo descansar las otras y me dedico a ser misericordioso. No, va todo el paquete junto. Es todo el entramado junto. Si somos creyentes, hermanos, tiene que haber una actitud de diferencia en nosotros para con el mundo donde nos ha tocado vivir. Y en este texto del versículo 7, el texto nos dice que debe de haber misericordia. Un error que a veces caemos en él, no somos misericordiosos por ser creyentes, hermanos. Somos creyentes. Por ello debemos de actuar de acuerdo al llamado de Dios en nuestra vida. No es al contrario, porque soy creyente, puedo actuar. No, somos creyentes y la realidad de Dios tiene que manifestarse a través de nuestras vidas. No es algo que no implica, hermanos, el hecho de ser creyentes. A veces hablamos de hacer y muchos creen que por ser creyentes han de hacer. No, por ser creyentes, la salvación en nosotros, el perdón en nuestra vida, nos mueve a ponernos en la tesitura de dar también bendición, ayudar y servir al Dios de nuestra salvación. El creyente, lo primero de todo, debe de ser creyente. No, yo soy creyente, pero lo guardo ahí y me dedico a vivir. No nos está diciendo esto la palabra, hermanos. El creyente es hacer el producto de ser. El creyente debe de ser el primero en ocupar, de dar a Dios lo que le corresponde, lo que demanda de cada uno de nosotros. El creyente, hermanos, no quiere decir que seamos nuestra actitud más importante que la acción, no. En efecto, nuestra vida, hermanos, será totalmente toda una declaración de principios en los cuales los que nos rodean se fijarán para ver cómo actuamos, cómo respondemos, cómo obramos, cómo nos movemos. Y no me digáis que en algún instante de vuestra vida no os habéis sentido así delante de personas que no son creyentes. A ver cómo lo dices, cuándo lo dices, cómo reaccionas, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra vida, hermanos, se debe de dar evidencia de todo lo que el Señor pide y demanda de cada uno de nosotros. Mirar, Mateo 7:20 es un texto que ahora mismo no os dice nada, no sé si lo recordáis. Mateo 7:20. Ahora cuando os lo diga todos diréis que sí. Por sus frutos los conoceréis. ¿A qué es conocido? No sabemos la matemática del Mateo 7:20, pero sí el mensaje que ese texto nos está comunicando a cada uno de nosotros. Y de igual modo, hermanos, sucede con el no creyente. Su vida es un anuncio, una muestra de su incredulidad. Por ello, no podemos movernos igual que los incrédulos. En nosotros la luz de Dios tiene que estar sobresaliendo. En nosotros el temor de Dios tiene que estar sobresaliendo. Y me refiero a temor en reverencia, no en miedo.
El Señor es nuestro todopoderoso Dios, pero al mismo tiempo es nuestro Padre amoroso, creador de cielos y de tierra, los cuales nos ha dado para poder vivir. Y cuando la creación se desvió, propuso un plan de salvación para toda la humanidad a través de su propio Hijo Jesucristo, para venir a esta tierra. Y lo podía haber hecho porque es el Todopoderoso de cualquier otra manera, pero sin embargo nos mostró que todo cuesta en esta vida. Hizo su vida como nosotros, pasó hambre, tuvo momentos de no dormir, pero acabó en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Qué hermoso camino de salvación nos transmitió el Señor Jesucristo. Hermanos, nos dice la palabra de Dios que caracteriza al creyente el supremo bien que Dios puede dar libremente al que Él quiere y le acepta, aun cuando haya personas tranquilas, aun y aunque haya personas tolerantes. No por ello serán misericordiosas. No hay quien tenga un rasgo si no ha nacido de nuevo. Puedes ser humanista, puedes ser, pero hay rasgos que vienen sellados con la actividad de Dios en cada una de nuestras vidas. Y por ello debemos de seguir hacia adelante. Nos dice Romanos 3:23, otro texto que seguro que conocéis, y nos asegura Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, están rechazados de la gloria de Dios. Pero eso cambió, hermanos, porque conocimos la misericordia. Y nos dice que los creyentes somos los que sabemos qué es la misericordia. Los creyentes en primera persona conocemos muy bien hasta dónde ha llegado el Señor en nuestra vida para perdonarnos, para acogernos, para adoptarnos, para llegar a ser sus hijos. Porque hemos visto cómo Dios tuvo esa gran misericordia con nosotros, sacándonos de la miseria, sacándonos de la total perdición. Y somos creyentes, hermanos, porque hemos recibido alivio y libertad en medio de nuestro propio sufrimiento. Éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Y además, hermanos, éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Éramos esclavos, ahora somos libres. Éramos huérfanos, pero ahora tenemos un Padre. No sé, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice Efesios 2:17. Y el gran amor de Dios se manifestó para con todos y cada uno de nosotros, superándonos. Y todo este grande amor, hermanos, es mostrado en su misericordia. Mirar un libro pequeño, Tito, capítulo 3, versículo 5. Y nos dice el texto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué estamos meditando en esta mañana, hermanos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero ya la hemos empezado a recibir, porque la misericordia de Dios ha venido a nuestra vida a través de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y ello nos tiene que animar a continuar hacia adelante. Así que los que hemos recibido el favor inmerecido de ser librados de la miseria absoluta, hermanos, hemos visto en nuestra vida la poderosa mano de Dios obrando en favor de cada uno de nosotros. Siempre perdonándonos, siempre guiándonos, siempre amándonos. Y hermanos, los que hemos recibido todo eso lo tenemos que volcar por naturaleza propia, no por un deber, sino que tiene que fluir de nosotros por gracia, por amor, por entrega para los que nos rodean. Tales personas, hermanos, los que hemos recibido todo esto, sabemos qué es la misericordia. Sabemos muy bien cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Conocemos muy bien, hermanos, qué es todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y que nuestra misericordia la volquemos para con nuestro prójimo, que se muestre amigable, que sintamos compasión de su estado, que afectemos y actuemos en un acto bondadoso a su favor. Y esta clase de persona creyente, hermanos, por lo que nos dice el Señor Jesucristo, son bienaventurados los misericordiosos, porque ya hemos recibido misericordia. Ya hemos empezado a gustar de la misericordia de Dios en nuestra vida. Falta la fiesta final, hermanos. Falta la fiesta final, que será un festón, si me lo permitís decir así, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo y todos estemos delante de su presencia. ¿Podemos imaginar la fiesta? Yo creo que supera todas nuestras expectativas. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Padre. Y el príncipe heredero de ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro hermano Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué más podemos desear? Alcanzaremos misericordia plena, total. Y es que esta bienaventuranza es nuestro punto y por este hecho alcanzamos misericordia. Los que mostramos de su misericordia para los demás, también recibimos y hemos recibido parte de esa misericordia. Hay un error que debemos de corregir en la interpretación popular de esta bienaventuranza, porque algunos piensan que primero, como decíamos con lo de creyentes, primero han de ser misericordiosos para poder alcanzar misericordia. No, hermanos, primero tenemos que entregar nuestra vida delante del Dios de nuestra salvación. Lo primero, ponernos en sus manos y ser esos instrumentos útiles en sus manos para llegar a los que nos rodean, con la misericordia de Dios manando de nuestras vidas. Hermanos, si lo pensáramos al revés, estaríamos equivocados, porque como nosotros mismos no podemos hacer nada, como mérito es el favor de Dios. Y hemos dicho una y otra vez de estas bienaventuranzas, hermanos, que no son algo que pueda conseguir el hombre por sí solo, sino que es la obra del Espíritu Santo mostrándose y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Desde el principio, hermanos, nos dice, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que nos consideramos pecadores, que no tenemos dónde llegar, dónde ir, el Señor nos ofrece el reino de los cielos. Los que lloran, ¿cuántas veces hemos llorado por un pecado cometido? Señor, ten misericordia de mí. Perdóname.
voy a luchar para ser el hijo, hija que tú quieres que sea, para seguir hacia adelante. Bienaventurados los humildes, los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No nos conformamos con injusticia, no nos conformamos con repartos desiguales, con ayudas desiguales, no nos conformamos. Y eso lo mana la realidad de nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Quedan unos cuantos más, pero yo llego hasta aquí, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, que obra en nosotros, para que seamos hombres y mujeres de bendición y de ayuda para con los que nos rodean. Y seamos esos hijos amados de nuestro Dios, cumpliendo con su llamado para nuestras vidas en servicio. Y lo primero que debemos de entender, hermanos, es que el hecho de ser misericordiosos es una virtud más de los que conocen la misericordia de Dios, porque la hemos recibido de Él mismo. Y podemos decir que ya hemos alcanzado misericordia, o tenemos alguna duda de nuestra salvación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estamos en esa condición, hermanos, y podemos decir que hemos alcanzado misericordia y que la única forma, hermanos, es cierto, es que en la vida diaria de los que hemos alcanzado esa misericordia la reflejemos, la mostremos, la practiquemos en el mundo que nos ha tocado vivir. Por eso decíamos al comienzo, reconstruyendo la iglesia. Nos decía nuestro hermano Jairo, estamos reconstruyendo nuestras vidas de nuevo para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, el que alcanza misericordia, su vida estará llena de misericordia. Será alguien dispuesto a hacer misericordia porque con él Dios ha tenido misericordia. Y hermanos, los creyentes debemos demostrar y manifestar la misericordia de Dios para con el mundo que nos rodea. Un día, hermanos, seremos reconocidos por Dios públicamente. Sí, públicamente. Estaremos delante de toda la humanidad. Os confieso que no sé cómo será eso, pero es lo que me dice la palabra de Dios y lo creo. Todos estaremos delante de Él. Y nuestra vida pasará por delante de su juicio. Y si hay alguna cosa de controversia en nuestra propia vida, como lo es el pecado, el abogado defensor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, cuando corra toda nuestra vida, saldrá y dirá, yo pagué, es mi hijo, es mi hija. Y lo que nos dirá el Señor, nuestro Dios y Padre, entra en el gozo de tu Señor. Es acortar mucho los términos de la salvación de Dios y la manifestación de Dios. Pero esto será un acto de gracia, hermanos, y del perdón que hemos recibido de Dios. Y será con todos los que tenemos esa esperanza y vivimos practicando lo que nos pide su palabra, que es la misericordia, pero además con entrega, con amor. Y por lo tanto, hermanos, los creyentes hemos recibido esa gran cantidad de misericordia. Y por ello, solamente por ello, debemos de dar misericordia. Somos los que hemos sido perdonados, hermanos. Por lo tanto, debemos perdonar a los demás. Y hay algunas preguntas para terminar que me apuntaba aquí. ¿Te sientes misericordioso? ¿Lo eres? ¿Eres creyente?
Si la respuesta es negativa, probablemente no eres creyente y necesitas solicitar, pedir, buscar la gracia de Dios para tu vida, para que te dé una vida nueva, que te muestre un camino diferente, te dé misericordia y te enseñe a poder ser misericordioso. Y solamente entonces, solo entonces, hermanos, cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, seremos felicitados, bienaventurados sois los misericordiosos. Si la respuesta es afirmativa, que creo que es la mayoría de todos los que estamos aquí en esta mañana, gózate, gózate en el Dios de nuestra salvación. Gózate en nuestro Señor y Padre. Dale muchas gracias por su amor, por su cuidado, por su misericordia, por el supremo bien que ha querido realizar en nuestras vidas y solamente ha pedido de nosotros que le digamos, sí, creo en la obra que has hecho en nuestro favor. Y aprendamos, hermanos, a usar de la misericordia y del regalo de Dios con los demás, hasta el día que alcancemos la misericordia total, al lado del Señor, cuando Él venga a buscar a todo su pueblo. Y como nos dice su palabra, vendrá a buscar a todo su pueblo, los que han dormido primero, y luego los que estemos vivos. Pero la honra y la gloria será de nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra. Amén.